¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Estamos transmitiendo totalmente en vivo en un horario un poco más tarde a propósito de la celebración de este debate que usted acaba de seguir a través de Canal 44, tomado de la señal de Canal 8. Enrique, muy ¿Cómo buenas estás, noches. Belén? Pues sí, terminó el debate entre unos de los candidatos más representativos al Congreso. Hay que recordar que debido a la cantidad tan grande que hay de candidatos en cada uno de los distritos, pues es complicado ir haciendo debates por cada uno de los distritos. Se ha intentado. Sin embargo, otra vez, Belén, el formato, 11 candidatos, muy poca posibilidad de réplica. Al no ser candidatos del mismo distrito, pues no tiene ese mismo sabor, ¿no? Porque no se ven como competencia directa. Es decir, una cuenta pendiente los debates para el IEPC de cara a la elección de gobernador en 2018. Así es, y estamos ya precisamente en la cuenta regresiva de lo que será o de lo que es este proceso electoral, la conclusión el próximo 7 de junio, domingo, en el que los mexicanos saldremos a votar. 9 entidades de nuestro país elegirán gobernador. En el caso de Jalisco, se lo hemos dicho, es una elección intermedia, pero es un buen momento, Enrique, me parece, para revisar cuáles son quizá los estados que están llamando más la atención a nivel nacional y particularmente el caso de aquellos que van a elegir gobernador, ¿no? Sí, es que se nos olvida de pronto, Belén, con el foco que tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara, incluso lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados, que también está jalando mucha atención. Se nos olvida que hay estados clave que se juegan en este proceso electoral. Me gustaría empezar, no sé qué opines, Belén, con el tema de Nuevo León. Vámonos con Nuevo León, interesantísimo, creo por que cierto. lo que tiene Nuevo León, aparte de ser, y todos lo sabemos, uno de los motores económicos del país, la capital empresarial de nuestro país, pues tiene un candidato independiente sui generis, por no decirlo menos, ¿no? Así El es. Bronco, un conocido artista, ex militante del PRI, que incluso fue alcalde bajo las siglas del PRI, y que ahora paradójicamente, Belén, está capitalizando el voto anti-PRI. Es un fenómeno por lo menos paradójico, ¿no? De un expriista que se va de candidato independiente y que logra atraer más que el PAN, el voto anti-PRI en Nuevo León. Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, tiene 57 años de edad y, como bien lo mencionabas, militó durante 33 años en el Partido Revolucionario Institucional. Fue incluso alcalde bajo las siglas de este partido y, bueno, se le conoce precisamente a esta candidatura independiente motivada por lo que él ha dicho, pues una consecuencia de la violencia. Él fue víctima de la violencia y en ese sentido ha decidido romper con los partidos e irse, digamos, por esta candidatura independiente. Y aquí hay dos encuestas que nos gustaría mostrarles al auditorio que hoy nos acompaña. Una en la que el PRI en Nuevo León encabeza por poco más de 8 puntos porcentuales. Esa encuesta fue publicada por el Universal hace muy poco tiempo, un par de semanas. Y otra que publicó el diario El Norte, donde ya pinta, Belén, un escenario mucho más fragmentado, en donde el Bronco ya tendría una ventaja de 2 puntos porcentuales por encima de Ivonne Álvarez, que es la candidata, la sorpresiva candidata del PRI a la gubernatura de Nuevo León. Esta que vemos en pantalla es la encuesta del Norte, y Fernando Elizondo, que viene hasta abajo, todavía fue encuestado, pero Fernando Elizondo, hay que decirlo, Fernando Elizondo ya declinó su candidatura a favor del Bronco. De hecho, estas encuestas, tengo entendido, fueron levantadas antes de este anuncio. Sí. Habrá que ver entonces cómo se mueve el panorama una vez que Fernando Elizondo ha declinado a favor del pues ganadero Jaime Rodríguez, alias El Bronco. Mencionar también, Enrique, que ha sido, sin duda alguna, lo que más ha llamado la atención en el caso de Nuevo León, porque de ganar el Bronco sería el primer gobernador emanado de una candidatura independiente. Y aparte en un estado que no es cualquiera, en un estado con una ciudad muy importante como Monterrey, un candidato independiente, Belén, con sí algunos accesos, pero que él mismo se ha quejado de poco dinero, que ha recibido ataques, por ejemplo, el presidente Felipe Calderón, que lo llamó demagogo y populista cuando fue la última vez a Nuevo León. Es decir, el Bronco no se le ha visto nada fácil, y esto nos plantea, Belén, creo, un punto complejo. En caso de que el Bronco gane, ¿con quién va a gobernar en el Congreso? No va a haber bancada. Es decir, no va a haber broncobancada, si la podemos llamar así. No va a haber broncobancada, no vamos a saber con quién. Va a tener que formar una mayoría para poder hacer reformas, para pasar los presupuestos,
Y creo que la democracia mexicana en Nuevo León encontrará este primer experimento de lo que pueden ser los candidatos independientes. ¿Tendrá parálisis al enfrentarse a los partidos o podrá formar una mayoría que le permita gobernar? Eso es un debate muy interesante. Y lo mismo podría ocurrir en el caso de Pedro Kumamoto en Jalisco, ¿no? Un hombre que en caso de llegar al Congreso del Estado, pues llegará solo, sin un partido que lo respalde, sin alguien más que lo acompañe en el Congreso. Él ha dicho en algunas ocasiones que quien le hará este back será la ciudadanía, pero pues bueno, son experimentos que habrá que ver en qué concluyen, ¿no? Exacto. Creo que lo del Bronco, sin menospreciar el caso de Kumamoto, lo del Bronco es muy interesante porque sí plantearía un estado que no es gobernado por un partido político, lo que no quiere decir que el Bronco no haya militado en un partido político. Vamos a ver muchos de estos candidatos. Oye, Enrique, antes de pasar a dos estados que también han llamado poderosamente la atención, rápidamente y como analista, como politólogo, un poco empatar el fenómeno del Bronco, de Pedro Kumamoto y de otros candidatos independientes en México con lo que acaba de suceder en España. Claro está que España nos lleva muchísimos años en materia de avances democráticos, pero sin duda alguna las elecciones celebradas este fin de semana con Podemos y con ahora Madrid, si no mal recuerdo, casi tienen en las alcaldías a dos mujeres emanadas precisamente de estos movimientos que, aunque vienen de la izquierda, están muy identificados también con movimientos ciudadanos, ¿no? Exacto. El caso, sobre todo de Barcelona, con Ada Colau, es muy interesante porque Ada proviene de lo que se le llama el movimiento antidesahucios en Cataluña, que es un movimiento para impedir que le quitaran las casas a las personas que no podían pagar la hipoteca. Y a través de ella se formó una coalición de movimientos sociales muy interesantes que termina con una alcaldía, la más importante en términos económicos de toda España. Yo no sé qué tan cerca estaremos de eso, pero creo que nos habla de que es posible en el sistema electoral formar candidaturas de convergencia ciudadana y que nos permitan, digamos, ponerle frente al sistema de partidos. Sí, porque ya lo mencionabas, no existe esta figura de los candidatos independientes. Pero hacer un partido político es tan fácil como pedir un café en cualquier tienda. Es muy fácil. Y más en España. Porque no reciben dinero privado. No reciben dinero público, perdón. Dinero público. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos agotó en este primer bloque, Enrique. Tenemos que ir a una pausa porque además ya están aquí nuestros invitados, pero sin duda alguna mucho que hablar todavía de estos temas, ¿no? Guerrero y Michoacán, que son las otras dos, PRI y PRD, se disputarán la gubernatura. Vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Estamos de vuelta aquí en Perspectivas y tenemos aquí a Elia Marum, un especialista en temas de género, en distintos tópicos de la realidad social, y antes de platicar con ella vamos a escuchar algo de su trayectoria. Elia Marum Espinosa, doctora en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, licenciada en Economía por la Universidad Veracruzana, es profesora investigadora y directora del Centro para la Calidad e Innovación de la Educación Superior, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es responsable de la Cátedra UNESCO Género, Liderazgo y Equidad, con sede en CUSEA. Doctora Elia Marum, gracias por estar con nosotros. Buenas noches al auditorio. Doctora, vamos empezando con la innovación de este proceso electoral, que son estas candidaturas supuestamente de equidad de género. ¿Cómo las ha visto y cómo se han aplicado en la realidad? Bueno, vamos empezando por el marco jurídico. Se supone que la Constitución es nuestra Carta Magna, es el pacto social que nos rige y del cual deben emanar y derivarse las leyes suplementarias y sus reglamentos. No soy abogada, como vieron, soy economista, nadie es perfecto. Pues lo que vemos es que en el caso de Jalisco, el año pasado que se hizo la reforma electoral, pues a pesar de que hubo tiempo, el Congreso no terminó de hacer el trabajo o lo dejó parcialmente hecho. Es decir, sí hizo operativo el 45 constitucional, pero solamente para los casos de las diputaciones y para los casos de las regidurías después de la segunda. Pero en el caso de las presidencias municipales, o sea, los primeros regidores, no. Entonces,
pues yo cuando vi eso pensé que seguramente habría alguna controversia constitucional, que la Suprema Corte de Justicia entraría pues a revisar y a defender su trabajo, que es defender, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Sin embargo, pues las elecciones arrancaron así, sin esos cambios. ¿Cuál es el resultado? Bueno, que si bien hay 50% de candidaturas de mujeres en las diputaciones, lo cual no garantiza que va a haber 50% de diputadas, porque ya sabemos que se les da las candidaturas de los partidos perdedores, de los distritos perdedores, etcétera. En el caso de las municipalidades, las presidencias municipales, que es el gobierno más cercano a la gente, que es el único gobierno que vemos realmente que tiene territorio y servicios cotidianos, pues ahí el 9.7% de las candidatas son mujeres, pero en la zona metropolitana, en los municipios más grandes, más poblados y con más presupuesto, donde por supuesto hay mayor cantidad de cierto tipo de necesidades, sobre todo de corte urbano, pues no hay mujeres en las candidaturas, Claro. ¿no? Y en las candidaturas independientes solamente hay una mujer, ¿no? Bueno, porque además lo decíamos también, el tema de las candidaturas independientes, todo un gran tema en las dificultades que se han tenido que enfrentar quienes consiguieron obtener una, ¿no? Claro, si no tienes detrás de ti un aparato que te apoye, no es el caso de España, ¿no? Lo comentábamos antes de entrar al programa, donde, bueno, es muy fácil formar un partido político, las campañas políticas deben de ser del menor costo posible, son altamente imaginativas, Y 15 creativas, días, doctora, 15 días. etcétera, realmente motivantes de la plataforma política del partido o del grupo que impulsa a ciertas candidaturas. Pues en el caso de México no es sencillo. Es más fácil formar un partido político que ser candidato independiente. Y además, las campañas, además de ser costosísimas, realmente es un insulto a una población que 32% padece hambre y más del 50% está en la pobreza. Es decir, tenemos indigentes, 32% de la gente es indigente. Para no decirlo en términos técnicos, pobreza extrema. Creo que hay que decir las cosas, llamarlas por su nombre y gastar en campañas que además lo único que hacen es denigrarse unos a otros, porque bueno, si yo estoy diciendo que X candidato de tal partido robó o hizo obra o hizo un sobreejercicio a sobreprecio, pues lo correcto es ir a hacer la denuncia y si hubiera ese tiempo. Eso, doctora. Entonces, simplemente es cuando se denosta, cuando se calumnia, cuando se cae en el nivel más bajo de la comunicación social, que es la de dejar a los sentidos, el alentar la parte animal, la parte de los instintos, para que la gente no razone, que no ejerza su derecho a razonar una plataforma política que yo cada vez veo más ausente. Pero a ver, doctora, volviendo un poquito al tema de equidad de género. Es cierto que dentro de los partidos políticos a mí no me queda duda que hay una serie de ritos y de prácticas machistas que me quedan muy claras, ¿no? Y se ve claramente la designación de candidatos, quiénes son las mujeres que llegan, todo eso. Pero doctora, ¿no es eso reflejo de nuestra sociedad? Es decir, los partidos políticos no son exactamente un reflejo, un espejo del machismo que sucede en nuestra sociedad. Bueno, sin duda, pero eso sería casi como fatalismo, ¿no? O sea, las cosas son así, así deben de seguir siendo porque así han sido siempre. No, precisamente si algo caracteriza a la democracia es poder cambiar para satisfacer mejor las necesidades de la población. Y la población mexicana es una población mayoritariamente mujeres, ya somos más del 50%, pero dentro del padrón electoral somos el 52% y más del 52% en la lista nominal. O sea, que no nos hacen ningún favor diciendo 50-50, ya nos están escatimando un 2, un 3% de las candidaturas. Pero la verdad es que lo que hay que preguntarse es, ¿para qué queremos mujeres en la política? Es decir, ¿cuál es el sentido? Desde 1995 en la plataforma de Beijing, que los países que signaron estos acuerdos, entre ellos México, y recuerden que los acuerdos internacionales tienen rango de ley federal, son de cumplimiento obligatorio para todo el país, de empoderar a las mujeres e impulsar
una cultura de la igualdad, empezando por un lenguaje no sexista, no machista, por erradicar prácticas machistas, etcétera, desde 1995. Y lo que se busca realmente con este tipo de empoderamiento de las mujeres es poder abrir la posibilidad a otra forma de hacer política. Es decir, ¿qué caso tiene que tengamos a una mujer en la política que va a hacer los mismos cochupos, las mismas corruptelas, las mismas cosas que hacen los hombres? Es decir, una mujer que se masculinice ejerciendo el poder de forma masculina. Queremos mujeres para que ejerzamos el poder de una manera diferente, es decir, desde nuestra feminidad y desde nuestra perspectiva femenina, que vemos a la familia, al empleo, a la sociedad, de una manera no de sometimiento de unos con otros. El hombre ve generalmente, hay muchas excepciones, afortunadamente cada vez más, de que la mujer debe estar sometida al varón. La mujer para la vida privada, el hombre para la vida pública. Y este tipo de estereotipos es los que desde Beijing en el 95 se tratan de quitar. ¿Por qué? Porque una sociedad que quiera desarrollarse tiene que hacerlo solamente a través de desarrollar el talento y la creatividad dentro de actividades de alto valor económico agregado, que son las que requieren ciencia y tecnología, creatividad artística y humanística, y en esto las mujeres somos iguales que los hombres. Está demostrado que no hay ninguna diferencia. O sea, todos los que argumentan que los cerebros son distintos y funcionamos distintos, esas diferencias son tan mínimas que estadísticamente no cuentan. Es decir, queremos mujeres precisamente para que con nuestro talento ayudemos a resolver los gravísimos problemas estructurales, los rezagos de pobreza, de falta de educación, de salud, de vivienda, de lo que son las garantías básicas de nuestra población. Tenemos mujeres en los congresos locales, tenemos mujeres alcaldesas, tenemos mujeres en la Cámara de Diputados Federal y lamentablemente pues pocos cambios a esto que usted menciona, maestra, realmente una equidad y una nueva visión, ¿no? Y además eso, políticas públicas que realmente vayan en beneficio de la mujer, porque ¿de qué sirve que nos digan sí 50 y 50, pero si en la realidad sigue habiendo ese tipo de discriminación? Pero mi pregunta, maestra, iba más bien en el sentido de los grupos vulnerables. Ya lo veíamos en el caso de Lorenzo Córdoba y la manera en que se refirió a los grupos indígenas. Yo quisiera retomar este asunto porque leía también algunas estadísticas en el sentido de que las mujeres indígenas, un porcentaje alto, todavía tiene que pedir permiso a su marido para poder ir a votar. Y lo que es más, el marido regularmente le dice por quién debe de votar. En ese aspecto, ¿qué tanto hemos avanzado y qué tanto? Bueno, las comunidades indígenas se rigen por leyes y costumbres, pero en el marco de que estas leyes y costumbres no pueden contravenir la Constitución, que es la pirámide jurídica, es nuestra ley máxima. Entonces, es claro que la mayor discriminación que sufren las mujeres, hay mujeres privilegiadas, yo me considero entre ellas, fui una mujer que tuvo acceso a la educación, que he tenido posibilidades de realizarme, que no estoy sometida a la voluntad de un varón, que nos tratamos en igualdad de condiciones, en igualdad de responsabilidades y derechos, pero si hay algo que puede resumir lo que es la discriminación y el sometimiento de la mujer, es la mujer indígena. Es mujer, es indígena, es pobre y es excluida. O sea, creo que ahí está la parte más vulnerable de toda la población. Sin embargo, en estos casos no es posible que las autoridades no intervengan para poder garantizar. Las mujeres indígenas se están levantando ya y diciendo, sí, usos y costumbres, respetamos nuestras tradiciones, pero dentro del marco constitucional. Y también ya hay mujeres que se han levantado y mujeres indígenas que están luchando por ese tipo de cambios. Claro. O sea, hay que permanezca la tradición fundamental, pero no es cierto que siempre haya sido una tradición machista. Claro. Los antropólogos y los historiadores nos ilustran claramente cómo fue dándose este cambio en las culturas prehispánicas hacia el machismo. No siempre fue así. Doctora, dos preguntas relacionadas, nos quedan 2 o 3 minutos. La primera, ¿qué tienen países como Argentina, Chile o Brasil que han tenido presidentas mujeres? Es decir, somos un país más machista que no ha podido tener una candidata sólida
a la presidencia? Y segundo, ¿se podría deber a que las mujeres en realidad no votan por las mujeres y en estos países sí hubo un voto de género, sobre todo en el caso de Dilma Rousseff, muy importante? Bueno, yo creo que tenemos que entender la conformación de la sociedad civil. Las sociedades civiles en estos países son sociedades bastante maduras. ¿Qué quiero decir? Como ciudadanía organizada, tienen años trabajando de forma organizada, convocándose a sí mismos, sobre todo porque en el caso de Chile y Argentina, pues sufrieron regímenes dictatoriales, ¿no? Entonces ellos ya saben que si no se organizan pueden volver a caer en estos regímenes y eso les ha hecho que funcionen de una manera distinta. Brasil, porque su sociedad ha entendido que si no reacciona de manera diferente ante este capitalismo depredador, ¿verdad?, ante estas políticas saqueadoras de los países pobres en beneficio de los países ricos, pues no van a poder desarrollarse y sacar adelante a la población que también tenía un altísimo grado de pobreza. Pero en el caso de México, efectivamente, la sociedad civil es muy nueva. Tuvimos 70 años de partido gobierno, donde la sociedad civil no existía. Dormida, ¿no? Yo recuerdo que las asociaciones de profesionistas, que somos de las asociaciones de la sociedad civil más claramente identificables, eran apéndices de los partidos, ¿no? El Colegio de Economistas, mi colegio, pues bueno, respondía directamente al partido en el gobierno. No había espacios para la sociedad civil. Entonces, es lógico que el avance ha sido poco en relación con lo que necesitamos, pero mucho en relación con lo que teníamos. Y efectivamente, muchas de las mujeres seguimos todavía o siguen en estas posiciones machistas, ¿verdad? Porque hemos sido educadas así. Hemos sido educadas a que nuestro único ámbito de poder es el privado, en el hogar y con los hijos, y fuera de ahí que los hombres hagan lo que quieran. Pero eso es lo que estamos cambiando precisamente. Y lamentablemente en el último debate, sobre todo el de Guadalajara, muchos candidatos expresaron una idea así, de la familia, claro, lamentablemente. Doctora Elia Marum, muchas gracias por haber estado en Perspectivas. Al contrario, y esperamos que Jalisco esté ya en la coyuntura de tener en las próximas elecciones una gobernadora mujer y que recuerden nuestros señores candidatos que todos los lenguajes discriminatorios, que todas las posiciones machistas, estas estereotipadas de la mujer para la vida privada, el hombre para la vida pública, son ilegales, anticonstitucionales, discriminatorias y cuidado porque pues se supone que están pugnando por ser ellos quienes nos representen y quienes hagan las leyes. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Nosotros vamos a un corte y regresamos en Perspectivas. Estamos de regreso, transmitiendo totalmente en vivo desde el Foro Canal 44. Esto es Perspectivas y también queremos agradecer y enviar un saludo a quienes nos escuchan a través de Red Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de FM. Hoy le damos también la más cordial bienvenida a este espacio al delegado del Instituto Nacional Electoral en Jalisco, el maestro Manuel Rodríguez Morales. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarles y gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. El día de ayer, el secretario general de Gobierno se reunió con los representantes o los presidentes de los partidos políticos aquí en Jalisco para afinar el tema de la seguridad. Hay preocupación particular ante este tema de cara a los próximos comicios. En el caso del INE, ¿cómo perciben esta situación y si también se están preparando de alguna manera, maestro? Bueno, de lo que yo tengo conocimiento es que el señor secretario general de Gobierno se reunió en efecto con los presidentes de los institutos políticos aquí en Jalisco para dialogar sobre algunas cuestiones que más les inquietan. Pero yo quiero decirles, y esto es importante subrayarlo, que desde la perspectiva del Instituto Nacional Electoral no tenemos focos rojos. Es decir, y vaya que en todo el estado está trabajando personal del Instituto Nacional Electoral. Traemos alrededor, hay 2.500 y tantas personas que vienen desempeñando servicios en el Instituto Nacional Electoral y vienen realizándolo en condiciones de normalidad. De tal manera que no encontramos nosotros alguna circunstancia que tienda a impedir el desarrollo de esta etapa que queda de la
preparación de la jornada electoral o de la propia jornada electoral. A diferencia, y lo digo así abiertamente, a diferencia de otras entidades en donde sí hay algunos focos, hay algunos grupos de personas que abiertamente y desde hace tiempo han venido señalando que están en contra de que se organicen las de boicotear, elecciones. ¿no? El caso de Guerrero. Por supuesto, ¿no? Estamos hablando de Guerrero, estamos hablando de Oaxaca, no es el caso claro. de Jalisco. En ese sentido, si bien es verdad, los contextos y los antecedentes son distintos, sin embargo, ¿qué pasaría, maestro, si el día de la elección, evidentemente no queremos que suceda, pero si eventualmente ocurriera un acto de violencia como el que ya vivimos, por ejemplo, el 1 de mayo? ¿Están preparadas las autoridades electorales? Bueno, a ver, ¿quién está preparado para este tipo de situaciones? Son situaciones que irrumpen, pero irrumpen y alteran el orden social y el orden jurídico. Pero vamos, yo insisto en este asunto, la perspectiva no es la perspectiva. Hablando de perspectivas. No es en relación a la institución y a sus procedimientos. Me parece que esto cae en otro espacio. Yo diría cae en el espacio de la Procuración de Justicia, cae en la circunstancia de un grupo de carácter delincuencial que ha tenido manifestaciones, pero hasta ahí. Pero, delegado, hay un tema, es cierto que el INE ni el IEPC está vinculado directamente al tema de la seguridad, tendrá que caer en la Fiscalía, en las fuerzas federales. Sin embargo, incluso hoy, por ejemplo, un periódico de circulación local enfatizaba 2 puntos rojos que incluso la administración estatal admitía donde podía haber riesgos en materia electoral. 2 puntos rojos muy claros. ¿No cree que, sobre todo relacionado con la gente que va a instalar las casillas, quien va a estar en las urnas, que ahora ya es una atribución totalmente del INE, ¿no cree que sí se tendrían que tomar algunas condiciones especiales por ser una elección difícil? A ver, permítame. Siempre en cada proceso electoral, obviamente, la institución, la autoridad electoral establece comunicación y mantiene una coordinación con todos los organismos de seguridad en el país, sean de orden federal, sean de orden municipal. Una coordinación, digamos. O sean de carácter estatal, es decir, se establece una coordinación. Pero esto sucede en todos los procesos electorales y por supuesto esta no ha sido la excepción y esto no ha sido resultado por manifestaciones de carácter delincuencial. Pero yo insisto, tenemos que abonar a ese mensaje a la ciudadanía en el sentido de que vamos a vivir una jornada electoral como lo hemos vivido en otros procesos electorales. Claro, me podrán decir, bueno, es que hay inquietud, hay temor. Claro, circunstancias de esta naturaleza lo provocan, pero esto no está vinculado, lo repito, con la organización de la jornada electoral. Y yo aprovecho la oportunidad que me brindan para el efecto de hacer una invitación a toda la ciudadanía para que participemos en esta jornada electoral, que contribuyamos a que sea una fiesta cívica y además lo hagamos acompañado de nuestros hijos para el efecto de que se vayan involucrando a este tipo de procedimientos de la vida democrática y también a recordarles a los ciudadanos que han sido designados funcionarios de casilla para que estén ahí el día 7 de junio a partir de las 7:30 de la mañana y que a las 8 de la mañana puedan estar recibiendo y contando los votos de los ciudadanos. Y en el caso ya planteabas el tema de los niveles de votación, ojalá que la gente salga a votar y lo haga masivamente el próximo 7 de junio. Ya vimos en 2009 un buen repunte de la elección, sobre todo en Jalisco. Fue una intermedia y votó el 52% de la población, es decir, una votación importante para elección intermedia. ¿Qué porcentaje te dejaría, digamos, tranquilo? Es decir, hubo un proceso donde la seguridad no fue un tema, donde la gente salió de sus casas. ¿Qué nivel de votación? Pues yo creo que fue alrededor en el 2009 de un 54%. 52, ¿no? 52, 54%. Sí. Por cierto, en la elección presidencial pasada ya subió a un 60 y tantos por ciento. Sí, va en ascenso, 64, 65%. Claro, es una elección más atractiva, más sexy, pudiéramos decir, para entendernos, ¿no? Muy bien, una elección presidencial. Pero en ese sentido, nosotros estimamos que tendremos una participación que cifraría un poco arriba del 50%. Arriba del 50%. Vamos a ver en los hechos. Ojalá. Sin duda alguna, este proceso electoral del 7 de junio será la primera prueba de las reformas que se aprobaron
en nuestro país. ¿Qué tan sencillo o complicado ha sido, con base en esta experiencia de apenas algunos meses, el adoptar estas nuevas disposiciones en el caso del Instituto Nacional Electoral? Bueno, ha sido complejo, hay que reconocerlo, porque finalmente esta reforma electoral vino a constituir un nuevo sistema de carácter electoral. Tenemos nuevas autoridades electorales, tenemos un nuevo contexto institucional que organiza las elecciones. Tan es así que los institutos electorales y de participación ciudadana forman parte de este contexto institucional en el cual el Instituto Nacional Electoral constituye, pudiéramos decir, el eje rector de este sistema. Es de alguna manera la autoridad electoral que realmente encabeza los esfuerzos en materia de organización de las elecciones. Entonces, tenemos un nuevo sistema electoral, una nueva legislación, no ha sido nada sencillo y además podemos decirlo con todas sus letras, la coordinación con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana ha sido una muy buena experiencia, no ha sido sencillo, pero finalmente ambas instancias hemos tenido la capacidad de ponernos de acuerdo y de coordinarnos de forma adecuada. Hay un tema, delegado, que por lo menos personalmente me preocupa, que es el tema de la fiscalización. Es una de las nuevas atribuciones exclusivas del Instituto Nacional Electoral. Más de 1,000 municipios tendrán elección, 16 congresos estatales, 9 gubernaturas y pues la elección a la Cámara Federal. ¿No crees que esta nueva atribución de la fiscalización va a ser muy grande para el INE, que va a ser muy complicado que la ciudadanía diga, sí son cuentas claras, cuando tiene que fiscalizar 1,000 municipios? Bueno, este es uno de los enormes retos del Instituto Nacional Electoral. Este es uno de los aspectos difíciles que le dejó el legislador al Instituto Nacional Electoral para operar. Después en este proceso electoral seguramente tendrán que emitirse alrededor de 70 y tantos mil dictámenes, es decir, aquí se multiplicó enormemente. Es decir, la verdad es que el legislador le puso al Instituto Nacional Electoral un reto tremendo, porque prácticamente la fiscalización se tiene que llevar a cabo prácticamente con una contabilidad en el día a día. Exacto. Delegado, ¿y no cree usted, que vive y ve las elecciones en Jalisco, sabe de la fortaleza institucional del IEPC, no cree que, como lo dice uno de los artículos de la nueva ley electoral, se podría el INE apoyar en el Instituto Electoral para algunas tareas y no tener esta sobrecarga de atribuciones que le hace muy complicado cumplir su labor? ¿No cree que el IEPC es sólido como para poder llevar esos procesos adelante? Bueno, yo quiero decirles que prácticamente en las entidades no había instituciones que tuvieran una experiencia en este sentido. De tal manera el IEPC sí, ¿no? Bueno, muy relativo, y más en las condiciones como lo exige hoy el legislador, de tal manera que para todos es una experiencia totalmente novedosa y ha requerido, por ejemplo, que el Instituto Nacional Electoral se haga de un software sumamente complejo para poder operar un sistema de contabilidad en ese sentido. Quizá con el tiempo podría darse la posibilidad de que haya una delegación de atribuciones por parte del Instituto Nacional Electoral, pero yo no lo veo de momento, ni mucho menos frente a un compromiso, no sino el del 2018. Antes de irnos a la pausa y muy breve, si bien lo mencionaba ya, el tema de la fiscalización está bien en el INE, ¿no considera que algunas otras atribuciones sí deberían de regresar a los estados? Bueno, este es un asunto polémico, finalmente. De alguna manera, lo que motivó al legislador fue estandarizar los procesos electorales. No tanto Jalisco, pero sí pudiéramos decir en otras entidades, en donde había prácticamente una república en la cual en cada una de las entidades había diversidad de sistemas electorales, ¿no? La idea del legislador fue establecer esa sintonía en las entidades y esos modos de organizar las elecciones, pues más o menos semejantes. Bueno, regresamos con este y otros temas. Vamos a la pausa. Les recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara. La pausa y volvemos.
Estamos de regreso en Perspectivas, platicando con Carlos Manuel Rodríguez Morales, delegado del INE en Jalisco. Carlos, estamos platicando sobre el tema de la reforma electoral y hablamos mucho de este tema de la centralización y qué tantas competencias se centralizaron en el INE. Pero analizando las que le han tocado al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, ¿cómo ha visto el instituto y cómo ha visto las primeras semanas? Bueno, ya faltan en realidad 2 semanas de campaña, las primeras semanas de cara al 7 de junio. Bueno, este proceso electoral ha sido también un tanto singular. Se ha significado particularmente en la etapa de precampañas, que amerita alguna reflexión, en donde los aspirantes llegaron con una enorme enjundia, de tal manera que tuvo que intervenir el Instituto Nacional Electoral para sacar una tarjeta amarilla a través de unas medidas cautelares. Pero después, durante la campaña, se mantuvo un ritmo diverso. Es más, pues en estos momentos en que estamos a unos cuantos días de que concluyan las campañas, hemos visto también que sería una disminución del ritmo. Pero también, curiosamente, en este proceso electoral me parece que ha habido un avance, con todo y con que no sea de nuestro gusto la forma en que se dieron los debates, pero ha habido una gran diversidad de debates. Completamente. Un buen número de debates. Yo creo que ese es un aspecto que tenemos que rescatar y mantener esa línea. ¿Por qué? Porque tendremos que entrar a un espacio distinto en el cual el ciudadano se acostumbre a que en efecto los contendientes puedan disentir, puedan discutir, contrastar y hacerlo de manera civilizada y con tolerancia. Me parece que esto puede producir avances importantes en nuestra cultura política democrática. Entonces, a mí me parece un asunto de importancia. El día de hoy el Instituto Nacional Electoral coordinó esfuerzos con un grupo de jóvenes universitarios y organizamos un foro en el cual participaron candidatas y candidatos a diputados federales, pero el impulso fue de los jóvenes, nosotros los apoyamos, los acompañamos y veo también algo importante, veo más jóvenes, contra lo que se diga, interesados en la actividad política. Y qué bueno, porque serán ellos los que pueden venir a darle una mayor calidad al ejercicio de la política y al ejercicio de la ciudadanía. Por lo menos es un viento fresco, ¿no? Así es. Y en ese sentido, ¿cuál es su evaluación respecto al comportamiento que han tenido los actores políticos en esta contienda? Bueno, la verdad han sido campañas en donde de alguna manera pues no se han tratado de encuentros florales, no se han arrojado propiamente florecitas, sino que han sido campañas contrastantes y pues yo diría que en tanto no haya aspectos calumniosos, pues me parece que es importante que la ciudadanía tenga una idea de la personalidad, de los antecedentes, de las acciones que han podido realizar en el ámbito público las candidatas y los candidatos. Uno de los objetivos u otro de los objetivos de la reforma electoral era abaratar las elecciones, o supuestamente ese era uno de los objetivos, abaratar las elecciones y hacer campañas que costaran menos. No se logró, las campañas van a costar más. Enrique, pero ese fue un mito. Desde un inicio, la verdad no veíamos que en las condiciones en que se estaba dando la reforma imposible, ¿no? Pudieran reducirse los costos. Que de entrada los costos en un país como el nuestro, con esos niveles de desconfianza, pues son muy elevados de entrada. Necesitaríamos entrar a otros niveles de cultura política democrática para disminuir los costos. Pero, ¿crees que fue más parte del discurso político que realmente algo que podía hacer sin duda, cumplirse con la reforma? Yo soy un convencido de ello, de que fue más parte de un discurso que se quiso vender a la ciudadanía, de que con la reforma podrían disminuirse los costos de nuestros procesos electorales y de nuestras instituciones electorales. La verdad es que no es cierto. Pero entonces, digamos, para entenderlo, delegado, si continuamos con estos niveles de desconfianza hacia las instituciones, hacia los partidos, hacia las reglas democráticas, va a ser muy complicado tener campañas y elecciones baratas. Así es, definitivamente no las esperamos. Yo creo que, yo te quiero decir, Enrique, Belén, que después de cada proceso electoral nos encontramos con esa avidez por parte de los partidos políticos de realizar reformas y hacerlas más complicadas. Cuando hemos podido, los mexicanos, construir un sistema electoral que funciona con un conjunto de candados, de blindajes electorales que han funcionado perfectamente, pero
parece que no resultan finalmente todas las reformas satisfactorias. Es decir, después de cada proceso electoral, ahí va de nuevo el burro a la noria a seguirle dando vueltas, ¿no? ¿Y qué tanto puede ayudar, por ejemplo, la tecnología precisamente a abaratar estos procesos? Si bien es verdad, es un asunto de confianza, pero revisamos, por ejemplo, la instalación de casillas para el próximo 7 de junio, la cantidad de funcionarios que habrá que desplegar, la cantidad de papelería que habrá que desplegar y de logística también, ¿no? Sin duda, la tecnología simplificaría la organización de las elecciones. Pero volvemos a encontrarnos con ese aspecto de la postura de las propias fuerzas políticas. Es decir, en el estado de Jalisco afortunadamente hubo un impulso muy importante, pero sin embargo también no estuvieron ajenas a la crítica, la polémica, y a la polémica. Ahora veámoslo en el ámbito nacional. Entonces, estas son circunstancias que deben de acompañarse con cambios cualitativos en la cultura política democrática. Y hablando, delegado... Y en la confianza Claro, en nuestras instituciones. Particularmente. Y hablando, delegado, de la tecnología, ¿qué opinión le sugiere el tema de Lorenzo Córdoba, las filtraciones, lo que sucedió hace algunos días? Bueno, sin duda alguna, esas expresiones no pueden ser aceptables, pero también hay que señalar algo muy importante. La palabra cobra significación según el espacio en donde se emita. Eso es muy importante. Claro, y me parece que el ámbito de la privacidad también es un aspecto respetable. ¿Quién no ha dicho cosas impropias entre amigos o entre gentes de confianza? Y quien se sienta libre de culpa, que tire la primera piedra. Pero lo que también es, de alguna manera, y debiera ser perseguible, es estas gentes que están pinchando conversaciones y que en muchas ocasiones lo hacen con objetivos de extorsión en muchos sentidos. Me parece que este es un delito que también debe perseguirse, ¿no? Sin embargo, este acontecimiento ha dado pie para comenzar a analizar un aspecto que pareciera que se había dejado ahí un poco de lado, el tema de las comunidades indígenas, de nuestros pueblos indígenas, hasta dónde realmente se ha podido pues hacer una mancuerna o atender estos grupos también en el proceso democrático que vive nuestro país. Hay que recordar que esta conversación surge precisamente porque en un encuentro que tuvo el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, uno de estos personajes resultó con aquello de que si no se aprobaba una circunscripción electoral para diputados de origen indígena, un diputado de origen indígena, pues también iban a asumir una actitud hostil ante las elecciones. Entonces, también fue una actitud de chantaje, en cierto modo, lo cual propició quizá una reacción humana en ese sentido y bueno, pues finalmente es parte de nuestra naturaleza humana. Aunque digo, el tema de la representación de las culturas en las instituciones es un debate histórico entre liberales y multiculturales. E interminable. Sin embargo, lo que le quiero decir, delegado, es sí tenemos que encontrar formas para incluir con mayor posibilidades a los pueblos indígenas, porque hay un abstencionismo en los pueblos indígenas tremendo. Enrique. No se ven representados. Enrique, pero además la legislación lo ha contemplado. Pero además, en las propias condiciones culturales de los indígenas, se dan circunstancias que no propician muy bien la integración. Y además tenemos algunos aspectos de la realidad en donde en algunas comunidades pueden haberse manejado muy bien con usos y costumbres, pero luego entran los políticos en el marco de partidos políticos y echan abajo un contexto cultural que propicia hasta enfrentamientos en las comunidades. Claro. Y esto lo hemos visto. Entonces, este es un asunto que debe analizarse con toda, con todo cuidado, ¿no? Pero entonces,
por dónde tenemos que empezar a trabajar precisamente para evitar que los partidos políticos impidan este desarrollo y este avance de la integración de los pueblos indígenas? Me parece que debe haber una actitud de respeto, pero también no de total respeto, porque si nos encontramos, por ejemplo, algunas prácticas comunes en las cuales la posición de la mujer es totalmente Pues de sometimiento, pues me parece que tampoco esto es rescatable, ¿no? Y en el caso... o sea, es un asunto culturalmente por de gran supuesto. complejidad. Y el tema de los dialectos, además, que también es otro asunto, otro ingrediente, ¿no? Dentro de este asunto. Y en el tema de las filtraciones y de las grabaciones, delegado, ¿ustedes lo perciben como una forma de presionar al INE cuando se venían votaciones importantes, sobre todo en el tema del Partido Verde Ecologista? ¿Ven que este tipo de artefactos, de intervenciones, pueden ser utilizados para presionar a la autoridad electoral? Bueno, yo quisiera comentar que parece que surgieron en el momento oportuno, ¿no? Tuvieron un timing casi perfecto. Bueno, pues lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. La invitación al auditorio para que vaya a votar el próximo 7 de junio. Un mensaje, por favor. Bueno, el 7 de junio todos tenemos una cita con nuestra historia. Es decir, vamos a participar para elegir a quienes nos van a representar, tanto en la Cámara de Diputados como en el Congreso del Estado, pero también a quienes nos van a gobernar en nuestras comunidades. No hay que olvidar que las elecciones son tan importantes que producen gobierno, producen legitimidad y producen representatividad. Claro. Maestro Delegado. Carlos Manuel Rodríguez Morales, delegado del Instituto Nacional Electoral en Jalisco, muchas gracias. Muchas gracias. Enrique, Gracias. nos vemos el viernes. El viernes tenemos... Con esta novedad que el viernes tenemos perspectivas también totalmente en vivo, así que por favor, acompáñenos el próximo viernes. Gracias, Enrique. Buenas Gracias, noches. Belén. Gracias Gracias, a usted.